Son David Pérez y Rafael Giralda, dos alumnos del Instituto Zamorano Maestro Aedo que han hecho historia, bueno, o han participado en ella más bien. Sus incansables ganas de aprender todo lo que ocurre a su alrededor se han mezclado con el pasado, presente y futuro de nuestra historia. Porque ¿quién no recuerda el origen del fuego, la creación de herramientas a partir de piedras, huesos o madera? Utensilios que surgían de los materiales más comunes y que gracias a estos dos jóvenes tienen una estrecha relación con las nuevas tecnologías. El pasado y el futuro unidos. Qué idea tan loca, ¿no? Pues vean, porque David y Rafa han conseguido unirlos a través de un fino hilo y viajar con esta estrecha relación por todo el mundo. Una recreación de la vida de los hombres en las cavernas, desde pinturas a herramientas y restos fósiles, formaban la exposición de la prehistoria a la Edad de Piedra, que se exponía en los pasillos del Instituto Maestro Aedo. Una muestra propuesta por varios profesores del centro para que los alumnos se involucren con diferentes temas y trabajen en equipo para lograr éxitos y aprender. El inicio de este proyecto hay que remontarlo hace bastante tiempo, porque tened en cuenta que estos proyectos iniciaron hace como 5 o 6 años con otros proyectos previos, que fueron el tema del Quijote, luego vino Leonardo, y el hombre que lo quería saber todo, y por último hemos hecho este proyecto que es la prehistoria. Todos son distintos, distintas temáticas, pero tienen un denominador común todos. Partimos siempre de experiencias globalizadoras e integradoras en el currículum. Lo hacemos, integramos contenidos académicos a nivel vertical, en todas las áreas, en todos los niveles, y horizontal en todas las áreas. En todos los proyectos la temática en cuanto a la metodología es la misma, es el mismo método, es decir, integrar el mayor número de asignaturas en el currículum y a su vez hacerlo extensible a todos los alumnos, a todas las edades, a todos los niveles, y hacerlo interactivo fundamentalmente. Es una forma de aprender muy cercana, muy creativa, muy lúdica, muy vivencial, muy experiencial, muy realista. Y lo que nos ha sorprendido precisamente de este proyecto es lo de estos genios. Yo los llamo genios. Nosotros en las nuevas tecnologías no entramos porque somos un poco ya de la generación tardía y perdida a este respecto, y en este sentido nos hemos quedado a caballo entre el neolítico y el exacto. paleolítico. Les envidiamos porque ellos son en esto maestros. No creíamos en la difusión que ha tenido esto. Nosotros, esta experiencia se acabó cuando se acabó, pero sin embargo, gracias a ellos, estamos aquí, y lo que nos sorprende y lo que nos es tremendamente grato, y estamos tremendamente orgullosos de ello, es que el recorrido que ha tenido esta experiencia, el recorrido, los aprendizajes que está teniendo, la difusión que ha tenido a nivel mundial, que han ido a Abu Dhabi, alumnos como estos, que estamos orgullosísimos de ellos. Esto para nosotros es un regalo, es algo maravilloso. Nos confirma precisamente todo esto, que este tipo de trabajos por proyectos, lo que nos confirma totalmente, está confirmado, es el efecto sinergia que crea. Y este es el efecto sinergia que crea. Es decir, que un proyecto que está aquí trabajado para ser expuesto en un centro educativo y visto por algunos centros más, pues resulta que vengan estos genios y digan, bueno, vamos a meter las nuevas tecnologías. Meten las nuevas tecnologías y la difusión del proyecto es magnánime, es excelente. Nosotros estamos orgullosos, es una forma de trabajar. Solamente con esto ya tenemos todo reconocido, gratificado. O sea, es algo maravilloso. La prehistoria es la etapa, la gran desconocida en los currículos, ¿no? A mí me parece que muchas veces se hace más hincapié en otros conceptos, en otros contenidos, y la prehistoria queda como un poco, a veces en los currículum, como un poco a segunda mano, ¿no? No hay tiempo, se acaba el curso. Hay muy pocos especialistas realmente, incluso por el profesorado hay pocos especialistas en prehistoria. Bien, pero a pesar de eso, en los temas, en los profesores de historia, pues tienen en su currículum la prehistoria. Yo digo por ahí que es un poco denso, yo no diría eso, yo diría que es la gran etapa desconocida, pero que si profundizas, como yo les he visto que han estado aquí hablando, y de ello deduzco que es una etapa tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Ellos dicen que han aprendido mucho, pues imaginaos nosotros lo que hemos aprendido. Yo no soy especialista, no me dedico, mi especialidad no es esta, pero hemos aprendido muchísimo, a base de crear, a base de indagar, a base de documentación, a base de elaboración de temas, hemos aprendido muchísimo, y sinceramente nos puedo decir que es una etapa tremendamente motivadora en muchos aspectos. Tenéis que haber visto la cueva como estaba.
teníamos todas las pinturas franco-cantábricas, Chauvet, Lascaux, Altamira, por supuesto, Tito Bustillo bajando por todo el Levante español, útiles líticos, aquí tenemos al gran maestro en el desarrollo lítico, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, que lo ves en un libro, que lo ves a nivel virtual, que es muy importante también, aquí los alumnos lo han vivenciado. Lo han vivenciado y además el atrezo, permitidme la expresión que teníamos para su difusión, era excelente por ellos también colaboraron en esto, en la luminaria, el sonido, el apagar la luz, velas y teas de... Pues eso a los chicos les llegaba muchísimo más que, lógicamente, una explicación didáctica de una clase magistral. Y ellos tienen sus experiencias, pero nosotros tenemos las nuestras, tremendamente gratificadoras, porque, verdad, Ángel y Patro, el hecho de estar explicando, porque una de las cosas que tenemos es que esto no está expuesto para estar colgado en las paredes. Aquí, evidentemente, después de cada proyecto, todo es didáctica, transmisión de conocimientos, talleres, fuego, difusión de la pintura, utilización de útiles líticos, todo han sido talleres, todo eso es transmitido y explicado a los chicos. Y eso es, bueno, el hecho de que acabes una explicación con chicos de 5 años, 6 años, 12 años, 7 años y que te vengan y te digan gracias por enseñarme esto, pues eso es muy gratificante. Y luego vemos lo de estos genios, yo los llamo genios porque son genios. Entonces, claro, pues para mí es un orgullo, para nosotros es un orgullo tremendo. El hecho de que hayan llevado esto donde lo han llevado, es fantástico.